Has pasado por eso, dedicaste tiempo, energía e incluso parte de ti a alguien a quien, al final, no pareció importarle. Tus mensajes quedaron sin respuesta, tus gestos fueron ignorados, y empezaste a sentirte invisible, como si tu valor hubiera desaparecido a los ojos de aquellos a los que más querías impresionar. Y lo peor, el miedo a no ser nunca suficiente. Así que, cansado de perseguir, tomaste la decisión que parecía imposible: marcharte. Tal vez fue en el silencio de una noche solitaria o después de otro día en el que te trataron como a una persona más. Te alejaste, no para hacer daño, sino para salvarte. En ese momento, sentiste el dolor del vacío, el miedo a que quizá nadie notara tu ausencia. ¿Y si desaparezco y nada cambia? Pero ocurrió algo increíble. Al crear esta distancia, la ausencia empezó a hablar más alto que cualquier palabra. De repente, las mismas personas que le habían ignorado empezaron a notar lo que habían perdido. Como un eco, volvieron, trayendo preguntas, dudas e incluso arrepentimientos. ¿Por qué? Porque el espacio que creó reveló lo que antes estaba oculto: su valor. El desapego no consiste en jugar o manipular, sino en respetarse a uno mismo. Se trata de demostrar, sin tener que decirlo, que sabes quién eres y lo que mereces. Esto no es una historia de venganza, es un guión para la transformación. Y si has pasado por esto o estás viviendo esta realidad ahora, tienes que entenderlo: la solución no está en ellos, está en ti. Aquí vamos a presentarte las 7 razones por las que volvieron después de que tú los distanciaste. Descubriremos los desencadenantes invisibles que despiertan el arrepentimiento, los principios que transforman la forma en que los demás te ven, y el poder de una actitud simple pero poderosa: alejarse para recuperar el control. Si alguna vez has sentido que has perdido tu lugar o que nunca se te ha reconocido como mereces, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir aquí podría ser la respuesta que siempre has estado buscando. Han vuelto, y la razón te sorprenderá. Vamos con las razones por las que han vuelto después de que tú los distanciaras. Pero antes, asegúrate de que ya estás suscrito a este canal, porque los próximos videos te traerán una serie que transformará la forma en la que recuperas tu valor y el respeto que mereces. El poder de la distancia. Hay momentos en los que distanciarse de alguien no es solo una elección, sino una necesidad. El distanciamiento crea un espacio invisible pero poderoso que aporta claridad a ambas partes implicadas. A menudo, nos acostumbramos a la presencia constante de alguien, como si estuviera garantizada, y dejamos de ver su valor real. Cuando decides retirarte, permites que la otra persona eche de menos lo que antes parecía habitual. La ausencia puede ser una de las formas más eficaces de mostrar el impacto de tu presencia. Como dice el viejo refrán, la añoranza solo existe cuando hay ausencia. Al alejarte, no actúas por impulso o venganza, sino con un propósito claro: reclamar tu espacio y demostrar en silencio el respeto que te tienes. La decisión de dejar de estar disponible todo el tiempo envía un poderoso mensaje. Dejas de ser una pieza que se puede mover fácilmente en los tableros de ajedrez de los demás y te conviertes en alguien que valora su propia presencia. Esta actitud suele sorprender, porque la sociedad está acostumbrada a la inmediatez y a la búsqueda constante de la atención de los demás. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones o los sentimientos de los demás, solo nuestras propias decisiones. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, escribió: «Lo que no está bajo tu control no debe ser motivo de angustia». Al crear distancia, estás poniendo en práctica este principio en la vida real. En lugar de perseguir, eliges dar un paso atrás y dejar que el tiempo juegue su papel. A menudo, es en este intervalo cuando la otra persona empieza a reflexionar. La belleza de este proceso reside en que no se obliga a nadie a nada. No hay manipulación ni exigencias, solo una afirmación silenciosa de independencia y autoestima. Los que están al otro lado, cuando te echan de menos, suelen empezar a darse cuenta de las cualidades que antes ignoraban. La vida sin su presencia se convierte en un campo abierto a la reflexión. Su ausencia crea un vacío, y ese vacío suscita una pregunta: ¿he infravalorado su presencia? Este tipo de retirada es, ante todo, un ejercicio de autocontrol.
Al resistir la tentación de insistir o mendigar atención, te haces más fuerte. La retirada, cuando es consciente y bien dirigida, no solo despierta un reconocimiento tardío en la otra persona, sino que, sobre todo, te fortalece a ti. Al fin y al cabo, quien conoce su propia valía no teme a la soledad, porque la soledad es solo una compañía temporal para quien tiene un propósito. El crecimiento individual se vuelve irresistible cuando pasas de centrarte en complacer a los demás a concentrarte en ti mismo. Comienza a producirse un fenómeno silencioso pero poderoso. La energía que antes se desperdiciaba en intentos de aceptación se convierte en combustible para tu desarrollo personal. Este proceso no es solo un cambio de actitud, sino una reconstrucción completa de tu forma de ver la vida y de verte a ti mismo. Imagina por un momento a alguien que antes dependía de la aprobación externa para sentirse valorado. Cuando decide invertir en sí mismo, ocurre algo extraordinario, se vuelve innegablemente diferente. Es como si el mundo se detuviera un segundo y tuviera que volver a mirar a alguien a quien había subestimado. Su transformación, a menudo silenciosa pero visible, despierta curiosidad. Los que dudaban de usted ahora empiezan a preguntarse, ¿cómo ha conseguido cambiar tanto? En el estoicismo hay un concepto fundamental que refuerza esta idea: debes centrarte en lo que puedes controlar. Séneca, uno de los grandes nombres de esta filosofía, decía, el hombre que está en paz consigo mismo no necesita la aprobación de los demás. Cuando canalizas tu energía hacia tus objetivos, capacidades y desarrollo interior, no solo creces, sino que te conviertes en un ejemplo de independencia. Este crecimiento no se hace para impresionar a nadie, sino para honrar en quien te estás convirtiendo. Y es precisamente esta transformación la que atrae. Cuando alguien ve que estás creciendo, sin depender de la mirada de otra persona, es difícil ignorarlo. Tu confianza se convierte en algo tangible, algo que los demás sienten, incluso sin que digas una palabra. El crecimiento personal funciona como un imán, no intentas llamar la atención, pero tu evolución habla por sí sola. Sin embargo, es importante darse cuenta de que el verdadero crecimiento lleva su tiempo. Es el resultado de pequeños pasos diarios, de hábitos construidos con paciencia y disciplina. Ya sea aprendiendo una nueva habilidad, cuidando tu cuerpo o alimentando tu mente con sabiduría, cada actitud cuenta. Al evolucionar, no solo sorprendes a quienes antes te subestimaban, sino que te refuerzas a ti mismo en el sentido de que tu mayor compromiso es con tu propio progreso. Al final, el crecimiento individual tiene que ver con la libertad de convertirte en la mejor versión de ti mismo, independientemente de lo que piensen los demás. Y es precisamente esta libertad la que se vuelve irresistible. Después de todo, ¿quién puede ignorar a alguien que prospera solo? La autosuficiencia es magnética, ser capaz de prosperar por uno mismo, sin depender de la aprobación o la presencia de otras personas. Es una de las cualidades más atractivas que alguien puede desarrollar. Cuando logras esta habilidad, transmites una confianza serena que, incluso en silencio, destaca. La autosuficiencia no significa aislamiento o indiferencia, sino la capacidad de encontrar la plenitud en tu propio camino. Quien ve esto se da cuenta inmediatamente de la diferencia y empieza a surgir el respeto que antes faltaba. La verdad es que la mayoría de las veces la gente siente la necesidad de ser necesitada. Cuando demuestras que puedes caminar solo, sin apoyarte en nadie, creas una especie de contraste inevitable. La dinámica cambia. Dejan de pensar que les necesitas y empiezan a sentir que quizá ellos te necesitan a ti. Este equilibrio silencioso crea un magnetismo único, algo que no se puede forzar ni fingir. Proviene de la profunda comprensión de que tú tienes el control de tu vida. El estoicismo aborda esta idea de forma sencilla pero poderosa. Epicteto enseñó que el verdadero poder reside en mantener el control sobre lo que hay dentro de ti, tus acciones, emociones y pensamientos. Cuando adoptas esta perspectiva y dejas de depender de lo externo para ser feliz, ocurre algo increíble: te liberas. Tu felicidad ya no está ligada a circunstancias, personas o resultados. Y esta libertad emocional crea un aura de respeto y admiración. Imagina a alguien que antes vivía en busca de validación. Las opiniones, los elogios o la atención determinaban su valía.
Ahora, esa misma persona prospera por sí misma, desarrollando sus habilidades, alcanzando objetivos y conquistando su propia paz interior. No se alejan por orgullo o arrogancia, sino porque entienden que su prioridad es construir algo sólido, su independencia. Este tipo de personas no mendigan atención ni tratan de agradar a todo el mundo, siguen su camino con concentración y confianza, y esta actitud hace que los demás se detengan y se fijen en ellos. Es importante tener en cuenta que la autosuficiencia no significa rechazar conexiones o relaciones. Al contrario, refuerza estas relaciones, porque te acercas a la gente por elección propia, no por necesidad. Cuando demuestras que estás bien por ti mismo, sin depender emocionalmente de nadie, las conexiones que surgen son más sanas y verdaderas. Al fin y al cabo, no intentas llenar un vacío, sino compartir tu vida plena y conscientemente. Al final, la autosuficiencia funciona como un imán natural. La gente se siente atraída por quienes irradian confianza tranquila y seguridad interior. Cuando te conviertes en alguien que prospera por sí mismo, sin esperar a que el mundo llene los vacíos, los demás se dan cuenta, y a menudo vuelven, no porque les hayas llamado, sino porque no pueden ignorar la fuerza silenciosa de alguien que ha aprendido a bastarse a sí mismo. ¿Has pensado alguna vez en esto o has experimentado algo parecido? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has encontrado en una situación similar o conoces a alguien que lo haya hecho. Házmelo saber. Le echaré un vistazo y te ayudaré en lo que pueda. Recuperar el poder emocional cuando decides alejarte y buscar la autoestima internamente. Ocurre algo extraordinario, recuperas el control sobre tus emociones. El poder emocional, tantas veces entregado inconscientemente a los demás, vuelve a ti. Este proceso no consiste en cerrar tu corazón o volverte insensible, sino en darte cuenta de que tu paz interior no puede depender de las acciones o palabras de los demás. Al dejar de reaccionar impulsivamente y elegir actuar con claridad, te conviertes en alguien que no cede fácilmente ante el caos externo. Durante mucho tiempo, es posible que la gente te haya infravalorado porque has dado más de lo que has recibido o te han importado demasiado las opiniones externas. Cuando este ciclo se rompe y decides centrarte en tu propio equilibrio emocional, empiezan a aparecer cambios. Tu postura se vuelve más firme, tus reacciones más controladas y la forma en que afrontas las situaciones difíciles transmite fuerza y madurez. Los que antes te veían frágil ahora empiezan a ver una versión más fuerte e inquebrantable de ti. El estoicismo enseña que no debemos permitir que los demás determinen nuestro estado emocional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y eso está en tu mano cambiarlo. Recuperar el poder emocional significa exactamente eso, elegir cómo reaccionas, qué aceptas y dónde inviertes tu energía. Dejas de dejarte manipular por el comportamiento de los demás y empiezas a actuar de acuerdo con tus valores y principios. Este movimiento no pasa desapercibido. Cuando las personas se dan cuenta de que ya no tienen el mismo control sobre sus emociones, se genera un cambio significativo en la dinámica. Antes, tu reacción podía ser predecible. Ahora, sorprendes al mantener la calma y el equilibrio incluso en situaciones que antes te desestabilizaban. Esto hace que los demás se replanteen sus acciones y se den cuenta de que ya no pueden tratarte como antes. Lo más interesante es que esta recuperación del poder emocional no consiste en demostrar algo a los demás. Es ante todo una victoria personal. Aprendes a respetarte más, a no ceder a las presiones y a darte cuenta de que tu valor no depende del reconocimiento externo. Los que antes te daban por sentado empiezan a ver lo que han perdido, porque ahora te has convertido en alguien con límites claros y una fuerza que inspira. Cuando recuperas el control emocional, dejas de ser un participante pasivo y te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Este cambio no solo refuerza tu autoestima, sino que también hace que los demás te respeten más, porque entienden que ahora eres alguien que conoce su valía y no la regala fácilmente. El impacto de poner límites es un acto de amor propio y una declaración silenciosa de que conoces el valor de tu tiempo,
tu energía y quién eres. Durante mucho tiempo, muchas personas se acostumbran a ceder demasiado, a decir sí cuando quieren decir no, todo por miedo a desagradar o a perder conexiones. El problema es que esta actitud lleva a los demás, incluso sin querer, a tratarte como si tu disponibilidad estuviera garantizada. Cuando por fin estableces unos límites claros, el impacto es inmediato y poderoso, la gente empieza a respetarte de verdad. Los límites no son muros que construyes para mantener a los demás fuera, sino puertas que tú controlas, eligiendo quién puede entrar y quién debe quedarse fuera. Al demostrar que ya no estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces, la dinámica cambia, la percepción que los demás tienen de ti cambia, porque ahora exiges respeto no con palabras, sino con actitudes. Este es el punto en el que crece tu confianza en ti mismo y los demás se dan cuenta de que tienen que adaptarse o quedarse atrás. El estoicismo tiene enseñanzas fundamentales al respecto. Epicteto dijo: lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. Poner límites es una elección consciente de dejar de reaccionar pasivamente a las acciones o exigencias de los demás. Tú decides hasta dónde puede llegar alguien en tu vida y dejas claro que tu tiempo y tu energía son valiosos. Desde el momento en que te expones de esta manera, la gente aprende a respetar tu presencia. Curiosamente, al poner límites, te vuelves más selectivo. No cualquiera puede acceder a tu atención o formar parte de tu rutina. Esto no solo aumenta el respeto que te tienen los demás, sino también el que tú te tienes a ti mismo. Al fin y al cabo, cuando eliges quien merece estar en tu vida, te valoras más a ti mismo. Este proceso puede resultar incómodo al principio, sobre todo para quienes se han acostumbrado a su antigua postura. Algunos pueden reaccionar con extrañeza o resistencia. Sin embargo, con el tiempo, esta nueva versión de ti, alguien que valora su propia presencia, llega a ser admirada. Los que antes te veían como alguien que siempre estaba disponible, ahora te ven como alguien que tiene normas y límites claros, y esto resulta profundamente atractivo. Al final, poner límites no consiste en alejar a la gente, sino en crear un equilibrio saludable. Enseñas a los demás a valorar tu presencia, demostrando que tú ya te valoras. Los que realmente importan lo respetarán, mientras que los que no, acabarán quedándose atrás. Y eso es más que aceptable, es necesario. Bueno, estamos a mitad de contenido y me he dado cuenta de que aún no te ha gustado este video. Esto es muy importante para que YouTube te siga mostrando este tipo de contenidos y para que yo pueda seguir ayudándote. Así que, deja ahí tu like, porque es gratis y marca la diferencia, ¿verdad? Ahora, pasando alto, el estoicismo en la práctica. Aplicar los principios del estoicismo en la vida cotidiana es una de las mayores demostraciones de fuerza interior que alguien puede mostrar. En un mundo en el que la búsqueda de validación es constante, adoptar esta filosofía te permite recuperar el control sobre ti mismo, abandonando la necesidad de agradar o influir en los demás. El estoicismo enseña una lección sencilla pero profunda: céntrate solo en lo que está bajo tu control. Cuando actúas según este principio, los cambios a tu alrededor se producen de forma natural, sin que tengas que forzar nada. Imagina situaciones en las que te has sentido frustrado por no recibir la atención o el reconocimiento que deseabas. ¿Cuántas veces has actuado intentando cambiar el comportamiento de los demás, solo para sentirte decepcionado? Este tipo de esfuerzo es inútil, porque no puedes controlar las acciones, sentimientos o elecciones de los demás. Epicteto, uno de los grandes nombres del estoicismo, enseñó que la verdadera libertad llega cuando comprendemos esta diferencia. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. La sabiduría consiste en saber distinguirlas. Cuando pones esto en práctica, dejas de malgastar energía intentando manipular o perseguir a nadie. Tu atención se centra en lo que realmente importa: tus actitudes, tus emociones y tu crecimiento personal. Este cambio de enfoque crea una fuerza serena que los demás notan. De alguien que antes parecía depender de la aprobación, te transformas en una persona que vive de acuerdo con sus propios valores. Cuando dejas de buscar la validación externa, ocurre algo curioso: los que se han distanciado empiezan a notar la diferencia. Tu actitud tranquila y desapegada hace que la gente te vea con otros ojos.
Esto se debe a que el estoicismo no es pasividad, sino una forma consciente de vivir. Eliges actuar con equilibrio, aceptando lo que no puedes cambiar y centrándote solo en lo que está a tu alcance. Esta confianza tranquila es magnética. Además, el estoicismo te ayuda a afrontar el rechazo y la decepción. En lugar de desanimarte o reaccionar impulsivamente, ves estos momentos como oportunidades de aprendizaje. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Cuando cultivas una mente fuerte que no se tambalea fácilmente, te vuelves inquebrantable. Esta práctica diaria de control emocional y racionalidad transforma no solo cómo te ves a ti mismo, sino también cómo te ven los demás. Dejas de ser alguien que persigue y te conviertes en alguien que atrae de forma natural. Al fin y al cabo, la gente se siente inevitablemente atraída por quienes destilan equilibrio, sabiduría y autocontrol. Y eso, al final, es el verdadero poder. Prosperar solo inspira curiosidad cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía y a encontrar satisfacción en tu progreso individual. Empieza a ocurrir algo poderoso. Los demás se dan cuenta. Es como si el brillo de tu independencia fuera imposible de ignorar. Mientras muchos buscan atención externa para llenar un vacío interior, tú eliges crecer y evolucionar por ti mismo, sin esperar reconocimiento ni compañía para prosperar. Y es precisamente esta actitud la que genera curiosidad. Prosperar solo no significa vivir en soledad, sino aprender a bastarse. Es saber que puedes divertirte, evolucionar y alcanzar tus objetivos sin depender del apoyo constante de nadie. Cuando tomas esta decisión, empiezas a destacar de forma natural. Los que se han distanciado de ti o te han infravalorado empiezan a notar los cambios, la forma en que caminas con más confianza, el modo en que tus acciones tienen un propósito y la tranquilidad que te acompaña. Esto despierta en ellos una pregunta silenciosa: ¿qué ha cambiado? ¿Cómo lo ha conseguido por sí solo? El estoicismo nos recuerda que el verdadero poder procede del interior. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: "El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo". Cuando tomas el control de tus emociones, deseos y acciones y dejas de buscar la aprobación externa, este cambio se nota. Prosperar solo es una expresión de este dominio. Es el resultado de un viaje de autoconocimiento y resiliencia. Es importante darse cuenta de que esta transformación no se produce de la noche a la mañana. Requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, la voluntad de enfrentarse a uno mismo. Empiezas a invertir en las áreas que te importan, mejorar tu salud física, ampliar tus conocimientos, adquirir nuevas habilidades y, sobre todo, fortalecer tu mente. Poco a poco, esta evolución se hace visible y genera un impacto, incluso sin que tengas que anunciar tus logros. Cuando los demás observan a alguien que prospera por sí mismo, sin buscar validación ni aprobación, se cuestiona lo que sabían de ti. Tu independencia les hace preguntarse: ¿te he subestimado? Es entonces cuando surge la curiosidad. Empiezan a querer entender qué te hizo cambiar tanto, que te dio tanta seguridad y serenidad. Al final, prosperar solo es inspirador. No porque estés intentando demostrar algo a alguien, sino porque tu evolución es la prueba silenciosa de que tu atención se centra en lo que realmente importa, tu crecimiento. Y esta nueva versión de ti, que destaca por sí misma, acaba atrayendo a los demás de forma natural. Al fin y al cabo, la curiosidad es inevitable cuando alguien brilla sin depender de nadie más. Al final, de lo que te has dado cuenta a lo largo de este video es simple pero transformador. La distancia no es una pérdida, es una estrategia. Cuando eliges distanciarte, recuperas algo valioso que quizá habías olvidado: tu poder personal. Cada una de las razones que tratamos aquí demuestra que el cambio empieza por ti: respeto por ti mismo, enfoque en el crecimiento, confianza en ti mismo y, sobre todo, dominio de tus emociones. El estoicismo nos enseña a no mendigar atención ni intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. No necesitas obligar a nadie a quedarse, porque tu valor no depende de la mirada de otra persona. Creando espacio y fortaleciéndote, te conviertes en alguien imposible de ignorar.
La gente vuelve no porque les hayas obligado, sino porque tu transformación les hizo ver lo que habían perdido. Recuerda, tu atención debe centrarse siempre en tu crecimiento. Cuando te conviertes en alguien que prospera por sí mismo, establece límites claros y actúa con confianza, el mundo que te rodea reacciona. A partir de aquí, la elección es tuya: seguir repartiendo tu valor a quienes no lo reconocen, o elevarte hasta el punto de convertirte en alguien incuestionable. Si algo de este video ha tenido sentido para ti, es porque la respuesta que buscabas ya estaba dentro de ti. La solución no es perseguir, es evolucionar. La decisión de alejarse y reconstruirse puede ser difícil, pero como hemos visto, es exactamente lo que hace que otros vuelvan, porque tu ausencia, y en lo que te has convertido en el proceso, habla más alto que cualquier palabra. Recuerda, el verdadero poder reside en respetarte a ti mismo en primer lugar. Una vez que lo haces, el resto viene solo. Tu valor no es negociable, no lo olvides. Gracias por seguirnos. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal para no perderte todos los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos allí.